Buenas noches, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Y usted que se conecta en esta noche a través de nuestra transmisión, también le bendecimos y le damos la bienvenida a esta noche de sanidad, salvación y milagros en nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios. Amén. Quien hoy les bendice en gran manera. Recuerde que usted es importante para Dios y para nosotros también. Amén. Quiero invitarle en esta noche para que usted pueda compartir nuestra transmisión y así ser de bendición para una persona o una familia en cualquier parte del mundo. ¿Sabe? Debe haber alguien esperando una palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz. La palabra de Dios que tiene el poder para sanar, para liberar, para salvarnos. Amén. Es importante que usted y yo podamos compartir la palabra del Señor en esta noche, noche de mucha bendición con el Espíritu Santo de Dios. Creemos que Dios está en este lugar, amén. Jesús a través de su palabra nos promete, Dios nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que donde hayamos 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él juntamente con nosotros. Y no lo vemos, pero por su palabra creemos que Él está en este lugar. Amén. Si usted ha traído su Biblia o va a leer en su móvil, en su celular, quiero invitarle para que me acompañe en la lectura de la palabra que hoy se estará realizando en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 9, vamos a estar leyendo desde el versículo 35 al 38. Bien, quiero enviar un saludo muy especial en esta noche a nuestro pastor José Contreras, a nuestro hermano evangelista José Daniel, y a usted que en esta noche se conecta a través de nuestra transmisión. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Usted que llega a nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios de manera presencial, también le bendecimos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 9, desde el versículo 35. Gloria a Dios. Qué bueno que es nuestro Padre Celestial. Amén. Al finalizar estaremos orando por sus peticiones. Usted que está conectado en esta noche, que escribe su petición de oración, estaremos orando al finalizar. Bien, dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Oremos en esta noche una vez más por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por este tiempo especial en el cual nos permites acercarnos a tu presencia, Señor. En este lugar donde hoy nos recibes con brazos abiertos, tu palabra nos dice que cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y hoy nos abrazas. Hoy, Señor, te place hablar a nuestras vidas. Por eso te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, eres el invitado especial en esta noche. Que sea usted glorificándose, Dios amado, a través de su Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a su voluntad, Señor. Amén y amén. Vamos en esta noche a hablar un poco sobre el ministerio de Jesús. Amén. Y podemos ver que Jesús nos enseña la palabra de Dios, que recorría todas las ciudades y aldeas. Amén. Esto nos hace pensar que el amor de Dios es grande para con todos, para con toda la humanidad. Amén. Y Jesús, desde que inicia su ministerio,
empieza a mostrar el amor, el propósito de Dios, la grandeza de Dios y el amor del Padre sin hacer acepción de persona. Amén. Porque dice su palabra que Él recorría todas las ciudades y aldeas. Y vamos a ver en esta noche cómo Jesús, lleno de amor, de misericordia, porque la palabra nos muestra en diferentes ocasiones que Jesús miraba a la multitud con misericordia, con amor. Amén. Y por eso se placía en sanar, en liberar, en glorificarse en la vida de todas aquellas personas que se acercaban a Él. Amén. Entonces Jesús recorría las aldeas y ciudades con grandes propósitos. Y uno de los propósitos de Jesús era enseñar sobre Dios como Padre. Amén. Jesús hablaba del Padre. Amén. Recuerde que nosotros somos trinitarios. Amén. Y Jesús mismo nos habló en diferentes pasajes sobre el Padre, el amor de Dios. El amor de Dios como Padre para la humanidad y para cada uno de nosotros. Amén. Jesús mismo nos habla del amor de Dios y lo dio a conocer por donde quiera que Él iba, por donde quiera que Él pasaba, dando a conocer al Padre. Amén. Y es así como luego también Jesús nos habla del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso hoy no vemos a Jesús, no vemos, ¿verdad?, físicamente a Dios, pero sabemos que la presencia de Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que es Dios. Entonces Jesús enseñaba sobre el amor de Dios. Amén. Jesús enseñaba en las sinagogas la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor que muchas personas se agolpaban donde estaba Jesús, corrían donde estaba Jesús. Allí se reunían muchas personas, 5,000, 10,000, 12,000 aproximadamente, para escuchar la palabra de Dios. Porque es necesario, es importante que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Mire cómo en ese momento la gente tenía esa necesidad por escuchar la palabra de Dios. Y hoy nosotros también debemos sentir esa necesidad. Mire que más adelante Jesús dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el propósito de Jesús, hablar del Padre, enseñar sobre la palabra de Dios. El propósito de Jesús también, conforme nos enseña la palabra, cuando leemos los primeros 3 capítulos del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que Juan el Bautista habló sobre el reino de los cielos. Y le decía a las personas, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos luego que son las mismas palabras de Jesús. Cuando empieza su ministerio también Jesús dice estas mismas palabras y es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vemos cómo los discípulos también hacen esta misma invitación a las personas, a las multitudes, y es un llamado al arrepentimiento, diciendo estas mismas palabras que hoy como nosotros también, como predicadores de la palabra del Señor, también las decimos al igual que los discípulos, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús hablaba del reino. Jesús hablaba sobre el amor de Dios y cómo sería establecido en la tierra, cómo Dios cambiaría al hombre, al ser humano a través del amor, a través del poder de la palabra. Amén. Entonces vemos a Jesús enseñando sobre el Padre, enseñando la palabra, hablando del arrepentimiento. Amén. Y mientras Jesús visitaba las aldeas y las ciudades, dice la palabra de Dios que mientras Él iba a estos lugares, había muchas personas que eran sanadas. Amén. Jesús tenía un particular interés en sanar a muchos.
Y nos enseña la palabra que todos aquellos que se acercaban donde Jesús eran sanados, todos. Y Jesús les sanaba de toda clase de enfermedades. Amén. Tal vez usted en este tiempo pueda decir, pero yo tengo años de estar caminando con el Señor y he estado padeciendo esta enfermedad, pero aún Dios no me ha sanado. Le he pedido mucho a Dios y Él no lo ha hecho. Pues quiero decirle que Dios tiene todo el poder para hacerlo, para sanarle a usted. Amén. Él lo puede hacer. ¿Sabe? Jesús tenía un interés por sanar a las personas. Y muchas personas que se acercaban donde Jesús para recibir un milagro y tenían un encuentro, podían verse cara a cara con Jesús. En esos momentos ellos podían reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Libertador, como aquel del cual habían hablado los profetas, en especial Isaías. Amén. Porque recuerde que la palabra de Dios nos enseña que Jesús vendría para sanar, ¿sí? Para dar libertad a los presos, a los cautivos. ¿Y cuántas personas hay cautivas por una enfermedad? ¿Cuántas personas están presas por el enemigo por años, padeciendo una enfermedad, padeciendo una dolencia? Porque la palabra nos enseña que Jesús vino para sanar también las dolencias, vendar las heridas del corazón. Amén. Para eso ha venido Jesús. Y así como Jesús enseñaba a las multitudes la palabra, no solamente se quedaba en las enseñanzas, sino que el ministerio de Jesús se extendía cada vez más y era reconocido precisamente por aquellas sanidades que Él realizaba en aquellas personas que incluso tenían muchos años de estar padeciendo una enfermedad. Amén. Vemos a aquel hombre paralítico que tenía 38 años de estar padeciendo, ¿verdad?, una enfermedad. Aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Aquella mujer que dice la palabra de Dios que padecía de flujo de sangre por 12 años. Entonces, no importa cuánto tiempo pueda tener una persona sufriendo, padeciendo una enfermedad, lo importante es cuando Jesús pone la mirada sobre esa persona. Amén. ¿Sabe? Hubo personas que se encontraron en ese momento en las sinagogas, de pronto para adorar a Dios, glorificarle, no esperaron un milagro, pero Jesús puso la mirada en aquella persona y dice la palabra que les miraba, les llamaba y les sanaba en aquellos mismos instantes. Amén. Nos habla de la importancia de estar en el lugar correcto. Cuando usted y yo estamos en la casa de Dios, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, cuando le estamos buscando a Él, porque Dios quiere que le busquemos, puede acontecer ese milagro tan esperado, tan anhelado. ¿Sabe? Hay personas que han nacido, han heredado una enfermedad de sus padres y por muchos años padecen esta enfermedad. Pero yo quiero decirle que Jesús sigue sanando. Él sigue liberando. Él sigue quitando las dolencias físicas y las dolencias del corazón, porque hay unas dolencias que son del alma. Amén. Y todo esto lo puede hacer el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces aquellas personas que eran sanadas, al ver la manifestación de Dios en sus vidas, se arrepentían muchas veces. Amén. Agradecían, glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho en ellos. Y muchas veces nuestra motivación para acercarnos a Dios es porque queremos un milagro, queremos una sanidad, esperamos una intervención de Dios. Pero qué lindo que cuando Dios nos sana, cuando Dios nos libera, entonces podamos tener la disposición para seguirle buscando, para seguirle honrando y bendiciendo, no por lo que Él hizo, sino por ese sacrificio precioso y perfecto
que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, donde fue allí que tomó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Por eso hoy usted y yo podemos seguir contando con sanidad, podemos seguir contando con libertad. Amén. Es muy precioso al leer las Escrituras y darnos cuenta que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todas. Amén. Él lo sigue haciendo. Y ya esa victoria nos pertenece. Pero es necesario que usted y yo perseveremos en Él. Que le busquemos constantemente, sin perder la fe, sin perder la esperanza. Jesús sabía cómo se sentía aquella mujer encorvada por 18 años. No es fácil. Tal vez ella pudo pensar que Dios no le amaba. ¿Y cuántas veces usted y yo también hemos vivido momentos difíciles donde le pedimos a Dios que nos sane y no vemos la respuesta? Solo recibimos el silencio de Dios, como si Dios nos ignorara muchas veces. Y no es fácil. Y Jesús sabía cómo se sentía aquella persona, por ejemplo, que tenía la mano seca. Él lo sabía. ¿Cuál era el sufrimiento que tenía aquel hombre? Jesús sabía cuán rechazado era el ciego Bartimeo. Él lo sabía. Cuántos maltratos, cuántas heridas, cuánto vacío había en su corazón. Jesús lo sabía. Y Él sigue conociendo el sufrimiento, la incertidumbre, el dolor que muchas veces no solamente es físico, sino emocional, espiritual, que vive una persona que está enferma y no ha visto una sanidad, no ha visto una respuesta, no ha visto una intervención de Dios. No es fácil cuando una persona goza de salud y de la noche a la mañana se entera de que está enfermo y esa persona empieza a pensar, pero si en mi hogar me necesitan, todavía no hay una estabilidad económica y de pronto puedo partir, sí, todavía los hijos están pequeños, ¿verdad? Tantos pensamientos le vienen a una persona cuando se siente enferma y muchas veces piensa que va a morir. No es fácil, pero Jesús lo sabe. Dios sabe el sufrimiento de cada uno por una enfermedad. Jesús sabía también el sufrimiento que había en un padre o en una madre con un hijo atormentado por espíritus inmundos. Amén. Como fue el caso de aquel hombre que se acerca donde estaban los discípulos para que ellos hicieran libre a aquel joven que tenía aquel hijo que se tiraba al fuego, que era atormentado por demonios, que se tiraba al piso, botaba espumarajos por la boca. No era fácil la situación de aquel padre y sus discípulos no pudieron hacer nada. Los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera aquel espíritu, aquellos demonios que atormentaban a aquel joven. Y miremos el caso de la mujer sirofenicia, que también tenía una hija en casa atormentada, enferma, grave. Pero Jesús sabía cómo aquella mujer se sentía por aquella hija. Jesús sabía cómo aquel hombre se sentía por aquel hijo atormentado por espíritus inmundos. Y dice la palabra también en otro pasaje que por donde Jesús pasaba, todos los enfermos eran sanados y todas las personas poseídas por demonios eran libres. Y Jesús sigue sanando, Él sigue liberando. Amén. Gloria a Dios. Él lo sigue haciendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Es necesario que usted y yo sigamos anunciando, proclamando que Jesucristo vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él hay respuesta. Amén. En Él hay sanidad. Él sigue perdonando. Porque Jesús, cuando pasaba por las ciudades y las aldeas, también perdonaba el pecado de muchos, como fue en el caso de aquellos amigos que llevaron
a su amigo que estaba paralítico donde estaba Jesús y destecharon una casa para llevarlo allí donde estaba Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Le sanó y le perdonó sus pecados. Amén. Porque muchas veces la enfermedad también viene por el pecado. Viene por la falta de perdón. Las dolencias en el cuerpo muchas veces vienen por el resentimiento, el odio, el enojo que hay por años en el corazón de una persona. Muchas enfermedades, no todas, pero sí muchas enfermedades vienen por ese resentimiento. Por eso, como hijos de Dios, debemos despojarnos de todas aquellas cosas que pueden dañar nuestro corazón. Por eso Jesús vino para sanar las dolencias físicas y del alma. Amén. Él venda nuestras heridas, dice la palabra del Señor. Y Él ha venido para vendar esas heridas, para llevarse esa tristeza, la soledad, el quebranto. Amén. Cuántas personas rechazadas, ultrajadas. Amén. Y llevan esa herida allí, porque aquella persona que le hizo daño tal vez ya ni se acuerda. Pero quien recibe el daño no olvida hasta que Dios haga una intervención en esa persona. Amén. Y Dios lo hace. Dios sabe cuánto sufre una persona que ha sido rechazada, abusada, ultrajada con palabras o físicamente. Dios lo sabe. Amén. Por eso Jesús miraba a las multitudes con misericordia y veía a las personas como esas ovejas que no tienen pastor. Amén. Y se compadecía de ellas. Hoy Jesús, donde la maldad ha aumentado, porque en estos tiempos la maldad ha aumentado en gran manera, el pecado, las abominaciones, Jesús sigue teniendo compasión. Jesús sigue teniendo misericordia. Hoy este mensaje nos recuerda que usted y yo tenemos esperanza. ¿Sabe? Hay personas que se conforman con una enfermedad, pero yo quiero decirle hoy, no se conforme. No reciba, no acepte, rechace esa enfermedad. ¿Sabe? Porque usted no nació así. Porque Jesús ya la tomó, la llevó en aquella cruz y esa victoria le pertenece. Amén. Y vamos a creer en esta noche. Vamos a creer que por el poder de la palabra usted puede ser sano. Amén. Dios conmigo lo ha hecho en distintas ocasiones. No crea usted que yo le hablo solamente por la palabra. Yo le hablo por lo que he vivido. Amén. Yo he padecido enfermedades que el médico dice, bueno, tiene un tratamiento, pero no tiene cura, así por decirlo. Pero yo le he pedido a Dios, yo escucho. Uno tiene que escuchar a los médicos porque ellos estudian eso y le dicen a uno una verdad, un diagnóstico. Amén. Que es verdadero, pero Dios actúa sobre cualquier diagnóstico. Amén. Dios cambia los diagnósticos y Él nos sana totalmente. Conmigo lo ha hecho. Yo sé que tal vez con usted lo ha hecho en alguna o varias ocasiones. Amén. Y Él lo quiere seguir haciendo. Porque Dios se puede glorificar muchas veces. Y no es fácil la situación de una persona cuando tiene quebrantos de salud. Se siente sola, siente que el mundo hasta allí llegó todo, pierde las esperanzas. Y entonces empieza a valorar pequeñas cosas, pequeños detalles, momentos con la familia que son importantes muchas veces. Empieza a recordar tantas cosas y a decir, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no hice aquello? Ay, Dios mío, ¿será que hasta aquí llegó todo? Y Dios ve ese sentimiento. Dios ve esa situación. Pero sabe, usted y yo estamos en las manos de Dios. Y cuando usted y yo nos abandonamos en sus manos, ¿sabe qué dice la palabra? Que Jesús nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Él aumenta nuestros años de vida y paz. Nos rejuvenece como el águila. Nos hace estar firmes en las alturas. Nos llena de salud, de gozo, de paz, de alegría. Y mire por donde Jesús pasaba, en aldeas y ciudades, Él iba transformando vidas, cambiando familias, porque cuando en una familia, en un hogar hay una persona quebrantada de salud, ¿sabe? Aquella familia también sufre.
Sufre un padre, sufre una madre, sufren los hijos, sufre un esposo, sufre una esposa. Y Jesús vino para cambiar las circunstancias de aquellas personas que tenían una necesidad. Vino para cambiar las circunstancias de aquellas familias que tal vez se habían resignado al sufrimiento, a la enfermedad, a vivir con aquellos demonios que les atormentaban. Jesús vino para cambiarlo todo. Y qué bueno que usted y yo demos a conocer. Jesús tuvo una preocupación y es que el mundo conociera del amor de Dios, conociera de su poder. ¿Sabe? Dios quiere que hoy usted y yo demos a conocer que hay un Cristo vivo, resucitado, que se sigue glorificando. Amén. Él lo sigue haciendo. Él se sigue manifestando. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Al ver las multitudes, dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sabe? Son muchas las personas que reciben sanidades, liberaciones y milagros de parte de Dios, aún en las finanzas, en empleos, en negocios, en empresas. Pero son los pocos los que se detienen o se devuelven para agradecer a Dios. Son pocos los que hacen como la suegra del apóstol Pedro, que dice la palabra que cuando Jesús llegó a la casa de ella estaba postrada en cama con fiebre, estaba moribunda. Pero Jesús la ve, la toca y al instante la fiebre desaparece y de inmediato esta mujer se levanta y les servía. Amén. Y es lo que Dios quiere muchas veces que usted y yo hagamos. Cuando Él hace una obra maravillosa en nuestras vidas, cualquiera que sea en nuestras vidas, sea en nuestra familia, sea en nuestro hogar, en las finanzas, en la salud, en nuestra vida espiritual o emocional, Dios quiere que usted y yo nos levantemos de una vez por todas de esa situación y le sirvamos. Amén. Es una manera de agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando usted y yo estamos agradecidos con Él, queremos servirle y hay muchas maneras de servirle a Él. Entonces Jesús pasaba de aldea y en ciudades transformando, cambiando, ministrando, sanando, liberando, perdonando y trayendo salvación a las almas. Amén. En esta noche yo quiero invitarle para que usted esté de pie un momento y piense un poco en esa situación de la cual usted tal vez se siente resignado. Quiero orar por las personas que están conectadas, pero quiero decirle a usted que está en este lugar, vaya pensando en esa situación, porque es noche de milagros. Dios está en este lugar y por el poder de la palabra creo que hay sanidad, que hay libertad. Yo lo creo. Amén. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Quiero bendecir sus vidas en esta noche, los hermanos que están conectados, mi hermano Edwin, gloria a Dios, mi hermana Angélica Marín, mi hermana Aguas Adi, Dios les bendiga en gran manera. Y quiero orar por todos ustedes que se conectan en esta noche. ¿Sabe? Por donde Jesús pasaba, las circunstancias cambiaban, las personas. Y en esta noche yo quiero invitarle a usted que está allí conectado, a usted que está en este lugar, para que usted haga esta oración conmigo y le diga: Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque has venido para sanarme, para liberarme, para vendar mis heridas. Hoy yo me arrepiento, Señor, de mis pecados, de mis culpas, de mis maldades. Y te abro mi corazón a ti, Jesús. Y hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Hoy te pido que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Gracias, Dios, porque a partir de este momento sé que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le bendigo de una manera especial. Y usted que está en este lugar y usted necesita